mesa de consejo de redacción nos acompaña Javier Sánchez, internacionalista, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Profesor, qué gusto tenerlo en esta mesa. Muchas gracias, Claudia. Un saludo para todos ustedes. Mire, vamos a analizar un tema que es bien interesante, de alcance obviamente mundial, internacional, es el conflicto, lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y comienzo con un mensaje del Papa. Ha dicho que el corazón de la Iglesia está desgarrado por los gritos que se escuchan desde Israel, desde Ucrania, desde Rusia, desde Irán. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el mundo con este revolcón y con este conflicto que todavía no sabemos si lo podemos llamar guerra, de lo que está sucediendo entre Israel e Irán? Yo creo que todo eso junto que acabas de mencionar son los prolegómenos de la Tercera Guerra Mundial. Para mí estamos en presencia de todos los acontecimientos previos al desencadenamiento de una guerra mundial abierta. Estamos viendo cómo casi se reproducen los hechos de 1910, 1911, 1912, previos a la Primera Guerra Mundial, también algunos hechos previos a la Segunda Guerra Mundial, como fue la Guerra Civil Española, como fue la invasión de Japón a Manchuria. Hoy creo que con eventos como lo que estamos presenciando en Ucrania, el genocidio que se está cometiendo en Gaza y el actual conflicto que se vive entre Israel e Irán, estamos casi que pavimentando el camino de una conflagración mundial. Y eso que ya hablamos de armamento nuclear y una cantidad de términos que generan terror para la ciudadanía. Pero profesor, algo que yo quisiera que le explicáramos a nuestras audiencias es el papel de Estados Unidos, que está del otro lado del charco. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos en Irán e Israel? El papel de Estados Unidos es fundamental, Sebastián, porque sin la actuación de Estados Unidos nada de esto estuviera ocurriendo. En mi opinión, lo digo con un enorme respeto, Estados Unidos es la principal amenaza a la paz mundial, porque detrás del conflicto en Ucrania estuvo Estados Unidos. Detrás del conflicto que hoy se está viviendo entre Irán e Israel está Estados Unidos. Detrás del genocidio que se ha estado cometiendo desde hace 2 años largos en Gaza está Estados Unidos. ¿Pero por qué? Sencillamente porque Estados Unidos está en un proceso de declinación en su proceso de hegemonía global y se resiste a aceptar que en el escenario mundial tenga que compartir dicho escenario con otras potencias que han venido surgiendo, como es Rusia, como es China y algunas otras. Entonces, digamos, para los Estados Unidos es fundamental respaldar e involucrar a sus aliados más próximos en aquellos conflictos y Estados Unidos se mantiene al margen. En general, los Estados Unidos siempre han ingresado a los conflictos mundiales de manera tardía y creo que estamos asistiendo a una nueva repetición de eso. Estados Unidos está observando cómo su portaaviones Israel, y no lo digo digamos de manera peyorativa, esa es una expresión que en algún momento señaló Alexander Haig, secretario de Estado de los Estados Unidos, para referirse a Israel. Israel es nuestro mejor portaaviones en el Medio Oriente. Pero paradójicamente, perdón Cata, incluso muchos han hablado de lo que podría estar buscando ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es casi que convertirse en el Nobel de la Paz, que está buscando es ser ese puente de paz, pero para otros es una contradicción. E incluso el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nos levantamos con ese anuncio que le está haciendo una advertencia al presidente de los Estados Unidos para que no meta, como lo están diciendo, sus narices en este conflicto entre Israel e Irán. Difícilmente el presidente Trump podrá obtener el Nobel de Paz cuando está provocando la guerra. O sea, incluso este ataque preventivo de Israel sobre Irán no hubiese sido posible sin el apoyo en inteligencia, en entrega de armamentos al Estado de Israel. O sea, Estados Unidos quizás no se ha involucrado de manera abierta, pero está detrás digamos, está tras la escena. Pero es el que le dice a Irán, ya le di 30 días para que firmara un acuerdo y no lo ha hecho. Pero quien no quiso firmar son los Estados Unidos, quien se retiró de las conversaciones es Estados Unidos. Incluso el mundo está asistiendo impávido de ver cómo Occidente en general utiliza la estrategia del engaño. Se lo hicieron a Rusia con los acuerdos de Minsk, que los violaron y después salieron a revelar sin ruborizarse
que la idea era tomar un tiempo para permitir que Ucrania se armara contra Rusia. Hoy estamos viendo lo mismo. Mientras Estados Unidos ya le ha dado la bendición, el visto bueno a Israel para atacar a Irán, mantenía conversaciones con Irán en materia del acuerdo nuclear. Profesor, aterricemos la conversación porque los colombianos hoy se preguntan, bueno, Israel, Irán, Estados Unidos, vemos esas imágenes tan dolorosas en estos medios internacionales y usted nos ha dicho una frase muy contundente, esos son pregones de una tercera guerra mundial, pero una tercera guerra mundial con armas nucleares, eso escala mucho más el término y el concepto. ¿Cómo afecta eso a Colombia para que desde aquí entendamos que es que eso realmente se ve muy lejos, pero eso realmente nos impacta desde lo económico, desde lo geopolítico y desde una cantidad de aristas que son importantes para nosotros como colombianos? Aparentemente no nos afectaría, estamos relativamente lejos, por fortuna estamos lejos del centro de la acción, pero nada de lo que ocurra hoy en el mundo nos va a mantener al margen de los acontecimientos. No va a ser posible. Entonces, efectivamente, si eso se desencadena, va a tener una serie de efectos colaterales a nivel económico, a nivel geopolítico, a nivel energético. Si se llega a escalar más el conflicto, pues Irán puede recurrir a cerrar el estrecho de Hormuz, que es la garganta por la que pasa cerca de la tercera parte del petróleo que circula en el mundo, y eso posiblemente elevaría los precios internacionales del petróleo. Colombia no es el gran exportador de petróleo, pero tiene deriva parte de sus ingresos por allí, entonces eso tendría algunas implicaciones. Profesor, cuando uno mira los mapas, el de Israel es muy pequeño y el de Irán es muy grande, y uno no entiende ahí cuando se miden las fuerzas, pero cuando se analiza, Israel es uno de los mayores productores de armamento en el mundo. ¿Eso qué impacto tiene, dado el caso donde se dé una situación, Dios no quiera, una tercera guerra mundial, o por lo menos que se escale el conflicto en lo que estamos viviendo hoy? Para confirmar lo que tú estás diciendo, Sebastián, invito a quienes nos están viendo a que consulten un sitio de internet que se llama Global Firepower. Ahí pueden ustedes encontrar cuál es el ranking de los países, de las potencias militares más grandes en el mundo. Y efectivamente Israel está en el puesto número 15. Entonces, puede ser un país pequeño, pero es un país que ha estado armado hasta los dientes, posee las mayores desarrollos tecnológicos, algunos de ellos suministrados por Estados Unidos, otros por el Reino Unido, más los desarrollos propios. Efectivamente, Israel es una verdadera maquinaria bélica que es, digamos, definitivamente digna de tener en cuenta. Ahora, interesante, por lo menos para mí como internacionalista, presenciar que la supuesta invulnerabilidad de ese aparato militar de israelí se está viniendo abajo, porque no le han servido 4 sistemas de defensa antiaérea con los que cuenta Israel. Normalmente se menciona la cúpula de hierro, pero también tiene la Onda de David y tiene 2 sistemas más que son el Arrow 2 y el Arrow 3. Y ninguno de estos 4 sistemas antiaéreos ha sido suficiente para garantizarle la tranquilidad nocturna a los israelíes. Estamos viendo que muchos misiles enviados por Irán han logrado penetrar los cielos de Israel y han atacado ciudades claves como Haifa, el puerto de Haifa, Tel Aviv, ha atacado también algunas instalaciones militares, y ayer circuló las imágenes en las que se veía el misil que había caído sobre el Mossad, que es la agencia de inteligencia israelí. Y medios de comunicación. Y exactamente. Pues son impresionantes las imágenes. Profesor, mire, este conflicto ha comenzado porque Israel no está de acuerdo con los programas nucleares que tiene Irán. ¿Por qué no está de acuerdo? ¿Y qué pasaría si Irán lanza una bomba nuclear? Yo creo que no, tu afirmación no es del todo correcta. Yo creo que el tema del programa nuclear es el pretexto. Irán ha estado siempre dispuesta a negociar un programa nuclear. De hecho, el primer programa nuclear lo tuvo Irán en la década de los 50 bajo el Shah de Irán, bajo el Shah Mohammad Reza Pahlavi. La única diferencia de esa época acá es que el Shah de Irán era amigo de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se hace conflicto hoy? Pero ahora de manera reciente
Irán ha querido, ha salido en defensa del derecho que le asiste a tener un programa nuclear para efectos civiles, como lo puede tener cualquier nación. Pero como se trata de identificar un enemigo, obviamente se ha afirmado sin prueba alguna que Irán estaría en camino de desarrollar el arma nuclear. Irán ha suscrito acuerdos, bajo el gobierno de Obama suscribió un acuerdo, lo firmó John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Irán ha sido objeto de la inspección y de la vigilancia por parte de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. No se ha comprobado tal programa nuclear con efectos militares. La misma jefe de la inteligencia norteamericana actual, Tulsi Gabbard, en marzo de este año revelaba o decía que no había ninguna prueba de que Irán estuviera enriqueciendo uranio en un nivel que le permitiera tener el arma nuclear. ¿Qué sería el otro tema, el uranio? El programa nuclear no es más que el pretexto de Israel, el fantasma de Israel, para justificar una intervención contra Irán. La razón de fondo, Irán es el único país díscolo en el Medio Oriente a los intereses de Occidente. Profesor, muchos de estos nombres suenan o resuenan en el oído de los colombianos cuando hablamos de guerra. Hablamos de Pakistán, Afganistán, Irán, todos estos países que de una u otra manera se han visto involucrados en estos conflictos. Pero de una forma muy resumida, profesor, ¿cómo entender lo que está pasando? Es decir, ¿qué originó este conflicto de años? ¿Qué es lo que pasa entre Israel e Irán para que hoy estemos viviendo esta realidad? Ya más o menos lo insinué. Israel le pido un favor, si es posible, como de coquito, como diríamos, para que todos nuestros televidentes entiendan de dónde surge este problema. Israel se convirtió en el principal país defensor de los intereses norteamericanos en el Medio Oriente. Sí. Ya lo dije, Alexander Hay menciona que Israel era o ha sido el mejor portaaviones con que ha contado Estados Unidos porque es insumergible, no tienen que gastar dinero trasladándolo hasta allá, y efectivamente ha sido así. A través de Israel, Estados Unidos ha logrado controlar el Medio Oriente. Ahora, eso no significa que ha controlado el Medio Oriente sobre la base de incendiarlo y de incendiar la región. Entonces, digamos, ese es el principal problema. Y hay un propósito, no puedo dejar de mencionar que hay un propósito del proyecto político del actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de crear el Gran Israel. Y crear el Gran Israel implica desalojar a la población palestina, tanto de la Franja de Gaza como de la Cisjordania, tomarse el resto de los altos del Golán en Siria, como lo acabó de hacer con la caída de Bashar al-Assad, tomarse el sur del Líbano, como también lo ha intentado en varias ocasiones. Entonces, aquí se juntan intereses de los Estados Unidos con los intereses del gobierno sionista de Benjamín Netanyahu de crear el Gran Israel. Pero para también la incitación, la motivación, porque en las últimas imágenes, perdón, Seba, se veía, por ejemplo, cómo Irán, a través de un video, muestra cómo está rozando una mano una pequeña ojiva nuclear, y eso despierta y enciende todas las alarmas a nivel mundial. Como te digo, Claudia, los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica que han visitado Irán, se ha abierto a eso, no han encontrado ninguna prueba que ponga en evidencia que el desarrollo nuclear de Irán tiene propósitos militares. Es una guerra sin sentido. Es una guerra sin sentido, que es lo más duro para nosotros, para el mundo. Y ahí le cabe toda la razón al Papa dolerse y pronunciar esas palabras que tú has pronunciado. Profesor, finalmente le iba a preguntar, era sobre cuál considera usted que es la gota que rebose el vaso, es decir, ¿qué tendría que pasar para que ojalá no termine esto en una guerra impresionante para el mundo? ¿Cuál es la situación? Porque ya hablamos de armamento nuclear, vemos que de un lado y del otro se hacen atentados y demás, pero ¿cuál cree usted que va a ser ese punto de quiebre? El punto de quiebre sin duda sería que Israel, ante la evidencia de que no ha sido capaz de contener la respuesta de Irán, que está siendo sorpresivamente superior a lo que se esperaba, decide Israel lanzar una arma nuclear, una bomba atómica sobre Irán. Ese sí sería la catástrofe. O
el otro aspecto que podría rebosar la copa, como tú dices, Sebastián, es que Estados Unidos decida involucrarse, ya no tras bambalinas, sino de frente. Se sabe que está trasladando ya 2 nuevos portaaviones a la zona del Golfo Pérsico. Entonces, pareciera que hay un acuerdo entre las potencias occidentales, Reino Unido, Estados Unidos, de asistir, en este caso, a proteger a su pupilo, a su discípulo, que es Israel, y un involucramiento directo de Estados Unidos en el conflicto o el asesinato del líder espiritual de Irán, Ali Khamenei, desencadenaría definitivamente o abriría una nueva caja de Pandora de los males en el Medio Oriente. Mientras tanto, la población en los refugios. Mientras tanto, la población en los refugios, mientras pueda. Muy bien, Javier Sánchez, internacionalista, gracias por estar con nosotros. Muy interesante esta conversación que nos permite de cierta manera entender qué está pasando en el mundo. Muy amable. Catalina, Sebastián, Claudia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesor.